Muy buenos días, queridos amigos. Me alegro mucho que pueden ser parte de la iglesia en casa de Gateway Fellowship Church. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Padre, pido que tú abres a través de tu Espíritu Santo, que lo que se dice hoy día sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En nuestras casas hay contenedores, vasos, utensilios y cosas así que tienen cada uno su propio uso. Y no usamos una cosa para algo diferente necesariamente, como no usamos un plato de cristal para alimentar, para dar agua, mejor dicho, al perro o alimentar al gato. Entonces, unos están guardados para cosas finas y otras cosas se usan para fines más básicos. Bueno, Pablo en estos versículos que consideramos hoy día en 2 de Timoteo, habla de dos clases de vasos también. Él habla de vasos de oro y de plata, que fueron usados para propósitos dignos y especiales. Y luego hay vasos más comunes y corrientes usados para cosas indignos o serviles. En 2 Timoteo 2:20 leemos: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. En el tiempo de Pablo era como hoy día. Diferentes envases, utensilios, etc. fueron usados para diferentes propósitos y fueron construidos de diferentes materiales, materiales como barro, que eran más barato, más sencillo, fueron usados para cosas comunes y corrientes muchas veces. Y si podrían tener cosas de metal y cosas así, eran reservadas para otras cosas más importantes. Bueno, Pablo en este pasaje habla de la casa grande y dice que nosotros pertenecemos a esta casa grande. Quiere decir que somos parte de la familia de Dios, somos parte del reino de Dios. Entonces nosotros estamos reservados siendo vasos de oro y de plata nosotros. Estamos siendo reservados o estamos reservados por Dios para destinos honrables, destinos nobles y de propósitos especiales. Dios nos ha destinado para ser un vaso de honor, tal y como el dueño de una casa importante o rica destina el uso de ciertos utensilios y contenedores para un propósito reservado, y ellos tienen más opciones para tener más cosas que una persona con menos recursos. El vaso representa nuestra vida, nuestra persona, incluye el cuerpo, incluye el espíritu que se relaciona con Dios y también el alma, que es la parte de la voluntad, del corazón, de las emociones y también la mente. Bueno, antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estaban ensuciadas por la presencia del pecado. Es decir, nuestro vaso, que es nuestra persona, fue ensuciado por el pecado. Y el egocentrismo. Vivimos para nosotros mismos. Y también no tuvimos la presencia, o había una ausencia del poder limpiador o santificador de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios 6:20 leemos: ustedes fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. El punto aquí es que nosotros, por obra de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, no es por nuestro propio esfuerzo, porque nosotros éramos vasos comunes y corrientes, pero Cristo nos hizo un vaso reservado para un propósito importante. Él nos compró por su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, pues nuestras personas, nuestras vidas son valorosas, y también son las vidas de personas que hasta ahora no han puesto su fe en Cristo, porque Jesús quiere que ellos también lleguen a ser vasos honrables, vasos
nobles, reservados para los buenos propósitos que Dios tiene para su vida. Bueno, cuando recibimos a Cristo, Cristo nos reformó, nos creó de nuevo. Y ya no pertenecemos a nosotros mismos porque somos reservados para los usos que Dios quiere que hacemos. Nuestro vaso o nuestra persona tiene fines importantes que Dios tiene para nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 6:11, dice que antes éramos, habla de ladrones y ávaros y borrachos, y dice, eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El punto es esto, que Cristo por su obra nueva en nosotros, nos ha hecho una nueva criatura, un nuevo vaso, un vaso de oro y de plata, dice aquí. Estamos limpios y dedicados para Dios. Sin embargo, un vaso, un contenedor, un utensilio, lo que sea, que esté hasta ahora reservado para buenos propósitos, tiene que mantenerse así, tiene que mantenerse limpio, santificado, separados para estos buenos fines, si va a seguir siendo un vaso de honor. Nuestras vidas al recibir a Cristo están consagradas a Dios. Estamos dedicados a los propósitos de Dios y decidimos ser un vaso útil para Dios. Pero para que eso siga siendo la realidad, nosotros tenemos que mantenernos un vaso limpio, un vaso sin contaminación para lo que Dios desea. Durante estos días de COVID-19 ya llegamos a estar muy preocupados por la limpieza, más que nunca. Preocupamos que las cosas estén limpias. Por ejemplo, cuando uno va a un lugar donde hay lápices para usar, hay lápices nuevos, limpios, que han sido santificados, separados para un buen uso. Y los que están ya usados van a otro contenedor y supuestamente están limpiados después. Y esto es para que nadie se contamine con estos lápices o estos bolígrafos. También cuando uno entra en una casa, en un cuarto, el cuarto vuelve a estar sucio porque ha venido en contacto con una persona que pueda estar contaminada. Bueno, de la misma forma, aunque nuestras vidas estén limpias, en algún momento, santificados por la presencia de Dios, se pueden volver a ensuciarse en cualquier momento después. Es seguro que Dios quiere que sigamos siendo un vaso honorable y que sigamos siendo un vaso útil para Dios, que no esté contaminado por unas cosas indebidas o sucias. Pues en los siguientes versículos vamos a leer como nosotros, como vasos honrables que Dios ha santificado para sus propósitos y quiere que vivamos para Él, como mantener este vaso santificado en una condición separada y un uso alto. Leamos en 2 de Timoteo 2, 21 y 22. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Jesús nos ha hecho vasos de honor, vasos de oro y de plata. Nuestra vida en Cristo ha sido creada y está reservada para los buenos fines que Dios tiene para nosotros, para buenos pensamientos, para buenas palabras, buenos hechos y buenas metas.
Por el pecado, sin embargo, se puede volver a ensuciarse. Por eso Pablo amonesta a Timoteo a no solo evitar y hasta alejarse del pecado, sino huir de ese pecado. Y las malas pasiones que están acompañadas por el pecado en nuestra vida. Son pasiones comunes que afectan a todos. Estas pasiones de la juventud, que dice así. Puede ser que muchas pasiones afecten más a los jóvenes. Pasiones sexuales, inmorales. Pasiones de orgullo, de rivalidad. Pasiones del deseo para el dinero, para hacerse importante. Hay que huir de tales pasiones, si sea joven o si sea de media edad o si sea ya anciano. Hay que huir de estas porque estas tienen una atracción muy fuerte. No es solamente algo de separarnos, pero Pablo dice que debemos huir de ellas. Piensa de ese ejemplo. Un imán tiene poder sobre el metal que se le acerca. Si el metal está a una distancia demasiado grande, el imán no tiene el poder, no tiene la fuerza para afectar el metal. El metal no está atraído. Pero cuando el metal se acerca más, en un momento el imán tiene fuerza y atrae el metal. El punto es esto, que nosotros tenemos que alejarnos distante del pecado, de las pasiones que pueden afectar a nuestras vidas, de las cosas que no le agradan a Dios, porque estas cosas nos pueden atraer en algún momento y estamos atrapados por el imán de la pasión, el imán del pecado, de los deseos de diferentes tipos. Obviamente no podemos evitar cualquier tentación. Las tentaciones se nos vienen, aunque nosotros estemos guardándonos. Las tentaciones se nos aparecen en algún momento sin mucho aviso. Martín Lutero dijo lo siguiente, que estoy seguro que lo hayan oído. Él dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que aniden en mi pelo. Lo que quería decir es que no podemos evitar toda tentación, pero podemos prevenir, podemos tomar pasos para alejarnos de situaciones en que podamos caer. Entonces, si hay un lugar donde uno siente atraído, o si hay una ocasión donde uno siente atraído al pecado, pues hay que huir de esa situación. Hay que huir de cada situación que nos afecte de esa forma. Pero el mantenernos limpio, un vaso limpio para el Señor, no solamente es una cosa de alejarnos o huirnos del pecado mismo, sino es un asunto de acercarnos más y más a las cosas de Cristo. Nuestras mentes, nuestras palabras y acciones deben seguir a lo puro, lo bonito en la vida de Cristo. Pues huimos del pecado, de las pasiones que nos atraen y nos acercamos a la vez a lo que Cristo quiere. Y aquí Pablo menciona justicia, fe, amor y paz. Justicia es las cosas correctas, las cosas que Dios desea para nosotros. Hacer lo bueno y alejarnos de lo malo. La fe es creencia en Dios, dependiendo, confiando en Él. El amor es lo que Cristo decía es el más gran mandamiento de todo. Y la paz es buscar relaciones buenas, sin fricción, con la presencia de acuerdo, etcétera, con otras personas.
no mantendremos nuestras vidas solamente por esforzarnos a no pecar entonces, sino nos mantenemos limpios, un vaso limpio para los usos de Cristo. Cuando nosotros estemos buscando la cercanía con Cristo, pues hay un lado negativo, alejar del pecado, hay un lado positivo, acercarnos a Dios y las cosas de Él. El seguir siendo un vaso de oro y de plata, limpio, santo, dedicado a Dios, es un proceso continuo. No es de un solo momento, sino que es en cada momento. Tenemos que estar activamente alejándonos de Dios. Pablo dice huir de lo malo y acercarnos a lo bueno de Cristo. Es por eso que Pablo decía en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La santificación de nuestra vida, o sea, el mantenimiento de una vida santa, es un proceso continuo, como ya hemos dicho. Sigamos alejándonos del pecado y sigamos acercándonos a Cristo para hacer su voluntad. Pues primero vimos que Dios nos ha destinado a ser un vaso santo, una persona dedicada, consagrada a los propósitos de Dios. Que nosotros tenemos que mantenernos en esa condición, porque si en un momento nuestro vaso esté ensuciado, pues vuelve a tener la eficacia para hacer la voluntad de Dios. Queremos que nuestro vaso, nuestra vida esté limpio en cada momento para que sigamos en relación con Dios y que también nuestra vida valga para algo, pueda lograr algo, los propósitos que Dios tiene para uno. Hay ministerios para hacer. Y si vamos a hacer los ministerios y actuar de la forma que Dios desea, tenemos que mantenernos en comunicación con Dios, limpios del pecado. Pues en los versículos 23 al 26 de 2 de Timoteo 2, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Una vez que bebemos agua de un vaso, tenemos que volver a limpiar este vaso, porque el vaso se ensucia y nadie más lo puede usar. Nuestra vida se mantiene limpia de tres formas. Primero, por evitar la contaminación con el pecado y las pasiones que afectan a todos, pero debemos huir de tales cosas, huir de lo malo entonces. Segundo, acercarnos a lo bueno. Y finalmente, si nos ensuciamos con el pecado, que va a pasar en muchos momentos, pues pedimos perdón a Dios para volver a estar en una condición limpia. Queremos estar en esa condición limpia, que nuestra vida esté limpia, reservada para Dios, para que nosotros tenemos eficacia, para que podamos lograr los buenos usos que Dios determina para nosotros. Hay ministerios, hay cosas para hacer. Y Pablo menciona algunas aquí. Él dice en versículos 23 y 4, no tengamos discusiones necias que causen peleas y desacuerdo. Antes decía que debemos buscar la paz, porque no queremos levantar discusiones y necias y causar peleas y desacuerdos de diferentes tipos. Muchas veces las razones por las cuales discutimos son cosas pequeñas, no dignas de separar, para hacer una separación entre nosotros y otra persona. Muchas veces son cosas
secundarias, como qué canciones vamos a cantar en la iglesia, de qué forma los vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Peleamos en casa con cosas, con otros miembros de la familia por un calcetín que fue dejado en el suelo, o por trastos que están dejados allí en la lavamanos, el lavaplatos. Y peleamos por cosas que no son importantes. Aún en la iglesia podemos pelear sobre cosas que no son tan importantes. Y nosotros tenemos que cuidar que no discutimos por cosas inútiles, que Pablo dice que son necias, que causan peleas y desacuerdos, que no son según la voluntad de Dios. En cuanto a temas espirituales, es importante decir la verdad, ¿no es cierto? Si alguien equivoca, debemos enseñarles, etc. Pero esa no es la única cosa que importa la verdad. El amor también importa. Nosotros debemos amar a la persona con que hablamos. Y si los amamos, vamos a cuidar la manera que conversamos con ellos, para no pelear, para no buscar divisiones, desacuerdos innecesarios. Y luego en versículo 24 dice, más bien que seamos amables y capaz de enseñar. En lugar de buscar discusiones, desacuerdos, fricción entre nosotros y otras personas, Pablo está llamándonos y Dios nos está llamándonos a ser amables. Que nosotros tenemos una buena actitud. Al conversar con alguien sobre algún tema, pues seamos amables, amorosos. Porque eso logrará el fin que buscamos. La unidad buscamos. Una buena relación con los demás. Y también la oportunidad de compartir la verdad con otras personas. Si son temas espirituales y bíblicas que nos tenemos en común en algún momento, o sobre la fe, la verdad sí es importante. Nosotros tenemos que decir la verdad, es importante, porque dice aquí que nosotros debemos enseñar a otras personas. Ellos necesitan saber la voluntad de Dios, y eso es lo que estamos haciendo en ese mismo momento, mientras que su siervo está hablando. Pablo dice que en versículo 15 de Efesios 4, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser un todo, en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pensemos en algunos casos reales o posibles. Hay la posibilidad de levantar una conversación sobre María, la madre de Jesús, o sobre los santos, con una persona de la fe católica o otra creencia semejante así. Podemos estar muy seguros de lo que creemos sobre este tema. O podemos hablar de algún tema social corriente que hay. O la salvación por medio de Cristo en lugar de por las obras. Sentimos muy apasionados por estos temas. Y la verdad de Dios, lo que está en la Biblia, sí importa. Y son importantes, obviamente. Pero debemos hacerlo de una manera que hace acercar a la persona que no ha creído en Cristo todavía, que lo hacemos acercar a Cristo, para que estén más cerca a Cristo después de nuestra conversación con él o ella que antes. Si hemos alejado a la persona por nuestros propios, por no usar cuidado en cómo hablamos, pues no hemos logrado ninguna cosa beneficial. Nosotros queremos que esa persona acerque a Cristo. Y si es un creyente, un hermano en Cristo, también debemos cuidar que no causemos daño, que esa persona no tenga menos confianza en Cristo, o que alejarse de Cristo después de hablar con nosotros. No, debemos siempre buscar el bien de la otra persona mientras que decimos la verdad. Pues debemos saber
cómo compartir con la persona. Eso no siempre es fácil y no siempre lo hacemos perfecto, pero si estemos conscientes de ser amables, de que queremos ganar a esa persona para Cristo, o queremos que un discípulo de Cristo se acerque más a confiar más en Dios, eso es lo que debemos hacer. No solamente queremos compartir la verdad, sino queremos hacerlo con amor, con gentileza, con preocupación por esa persona. Y tercero, Pablo dice en cuanto a los ministerios que se puede hacer cuando su vaso está limpio. Porque hasta hemos visto que Dios nos limpiaba. Tenemos que mantenernos limpios para que podamos hacer la obra de Dios. Si nosotros estemos llenos de enojo, de envidias y diferentes cosas así, no vamos a poder tener una buena conversación con los demás. Porque nuestra vida no tiene la presencia de Cristo, no tiene la paz, no tiene la justicia y el amor que Dios quiere que mostremos por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestra manera de ser. Y dice que debemos corregir a los adversarios para que se arrepientan y conozcan la verdad de Dios. Pablo no infiere que no debemos decir la verdad. Por supuesto que sí. En Juan 8, 31 y 32 leemos lo que Cristo decía. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pues sí, debemos corregir, debemos enseñar a otros para que abandonen sus malos caminos y equivocadas de creencias y creen y arrepientan. La verdad es poderosa para hacer cambios, pero tenemos que asegurar que lo digamos con amor. La verdad puede cambiar pensamientos, comportamiento y conversación y hasta la vida entera. Pero Pablo nos dice, si peleamos sobre temas inútiles, cosas de poca importancia, o si dejamos de enseñar la verdad, o si no corregimos a los que oponen la verdad, que vamos a caer en la trampa que coloca el diablo. La trampa es que él gana si no compartamos con los demás. Él gana si nosotros peleamos con otras personas y hay relaciones dañadas y personas estén alejadas de Cristo. Pues el diablo gana porque eso es lo que él desea. Que no caigamos en la trampa de Dios. Que hablemos la verdad, pero lo hablemos con amor, con amabilidad. Nuestro vaso tiene que estar limpio. Estamos limpios por lo que Cristo ha hecho y tenemos que hacer el esfuerzo para mantenerlo limpio en cada momento. Él nos ha creado para ser un vaso de oro y de plata, un vaso que sea apartado, separado para los usos que Él tiene. Este vaso, nuestra vida, ha sido creado por Dios. Por eso tenemos que hacer todo esfuerzo para mantenerlo limpio, santo, sin pecado, para que sea de uso útil y para que Dios nos abra situaciones y conversaciones y relaciones con personas que podemos afectar para Cristo. Una vida limpia será una vida con poder para guiar a los cristianos a una más cercanía con Cristo y también impactar a los creyentes a los no creyentes que todavía no han puesto su fe en Cristo Jesús. Oramos. Padre, pido que tú tomes estas simples palabras y las uses para tocar las vidas de cada persona. Tu palabra nos limpia, pero y quieres que cada persona que me escuche hoy día
tengo un vaso limpio, que yo mismo tengo un vaso limpio. Y si hay personas que no han puesto su fe todavía, su vaso está contaminado por su propio egoísmo o pecado, que ellos abran su vida a ti, que te piden, Señor, que tú les limpies, que tú les perdones, que tú entres a sus vidas para hacerlos nuevos. Y luego que ellos se propongan, como nosotros que ya creemos, proponemos hacer tu voluntad, mantenernos limpios, para que nuestra vida sea útil para el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, querido amigo. Amén.